Hola amigas y amigos, seguimos con la segunda parte de la interpretación de 2001, una odisea del espacio. Nos quedamos con el final del episodio inicial en el que el macho alfa de la tribu de monos, ya convertida en hombres, ¿no? Lógicamente esto no ocurre de un día para otro, pero digamos que en sentido simbólico ese mono aprenda a utilizar el, 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 el falo arma sacrificial y a partir de ahí se inicia todo un proceso de desarrollo tecnológico eh, cultural, ¿no? Eh, Esto, por ejemplo, si estudiamos un poco el mundo de los herreros, de la metalurgia arcaica de los herreros, que están muy vinculados también a los alquimistas, veremos que cómo está vinculado también la primera tecnología humana, el tema del uso del fuego, Prometeo, símbolos que aparecen permanentemente en el mundo Illuminati también, ¿no? Es decir, el que domina la tecnología domina, y el que domina el saber domina, nunca ni el saber, ni la ciencia, ni la tecnología son neutras, sino que siempre están en función de una lógica de poder, ¿no? Y, y sin eso no se entienden, ¿no? Y luego veremos cómo en realidad toda la cultura técnica y tecnológica que nos rodea está en función de esa lógica, ¿no? Todos los dispositivos móviles, el GPS, el internet, los móviles, todos están como arrastrados por una lógica de rivalidad tecnológica entre potencias en la que digamos que la ciencia de punta, la ciencia y la tecnología de punta siempre secretas, es decir, siempre estamos en esa lógica de los herreros, de los alquimistas, de las religiones de misterios, ¿no? De lo que está oculto. Hoy sigue siendo igual, lo que pasa que en lugar de ser grutas de misterios son bases secretas o son centros de investigación. Esa tecnología punta es la que arrastra luego en realidad todo lo que nosotros utilizamos, ¿no? Y, y, y es el verdadero motor del sistema, es decir, cuando el sistema pierde esa tensión que lo hace funcionar, es decir, cuando entra en crisis, el propio sistema se encarga de generar los vórtices, las guerras, los elementos de destrucción, las pandemias, los terremotos, las catástrofes naturales, lo que sea, que hoy, como sabemos, muchas son producidas por el sistema, es decir, son guerras de cuarta generación que se están permanentemente, día tras día, asesinando a inocentes por todos los lados. Ese es el sistema hoy, una especie de sistema de carnicería organizada, ¿no? Y cómo hace una utilización sacrificial, ¿no? Esos niños que mueren son los medios de estupidización de masas, los convierten en víctimas sacrificiales que sirven para manipular el dinero que va a ONGs, que están todas metidas en esta maquinaria de carnicería sublimada, ¿no? De canibalismo a gran escala, ¿no? Entonces, todo esto Stanley Kubrick nos lo cuenta de una manera menos directa, que lógicamente él se está dirigiendo a grandes públicos y no puede decir las cosas tan directas como las decimos en estos canales alternativos. Si hubiese que afinar el discurso se podría afinar, pero en este momento no es necesario, que decir que yo no necesito afinarlo porque prefiero ser más directo, pero se podría hablar a otro nivel y a otras audiencias, ¿no? Es cuestión de regular, ¿no? Hasta qué punto dices las cosas de manera más directa o más entre líneas, ¿no? Entonces tenemos ese macho alfa que lanza el hueso y se convierte en nave espacial. Y se produce una elipsis de milenios y estamos ya en una misión espacial en el que un astronauta que dirige una misión, etcétera, va a visitar la Luna
porque se ha encontrado el monolito, ¿no? Entonces ya desde el principio, bueno, seguimos viendo todas estas alusiones a los elementos eróticos alimenticios, ¿no?, en las naves, ¿no?, que como decía son importantes, ¿no? Pero es importante también que estas asociaciones se están produciendo como a distinto nivel, ¿no?, desde un principio. Es decir, lo que estamos viendo todo el rato son tríadas y trinidades, ¿no? Ya hemos hablado de las estructuras triádico-trinitarias, ¿no?, la que siempre están en función esas, digamos, tensiones polarizadas entre lo erótico y lo agresivo, ¿no? Aquí volvemos a encontrar esa lógica, que además, como sabemos, es de distintos niveles, ¿no? Es decir, al hablar de triádico trinitario estamos hablando en el fondo de relación entre inmanente y trascendente, pero también se dan a todas las escalas que queramos, ¿no? Y empezarían a aparecer otras series, ¿no? Empezarían a aparecer el 9, aparecerían, en fin, todas estas cosas de la cabalística, el árbol de los sefirot y todo lo que queráis, ¿no? Pero fijaros cómo siempre aparecen, ya en el árbol de sefirot aparecen estructuras triádicas, como también en el taoísmo, en el libro de los cambios, los trigramas son grupos de 3 asociados en dos tríadas, ¿no? O sea, otra vez tenemos la idea de la tríada y la trinidad, ¿no? Y de grupos de 6 que conforman estructuras complejas, ¿no? Y al final esas 64 combinaciones de esas estructuras triádico-trinitarias nos generan una especie como de comprensión total de la realidad, ¿no? También el sello de Salomón, en fin, todo eso va a aparecer, ¿no?, también. Entonces vemos cómo, ya digo, estas trinidades y tríadas o tríadas trinidades nos está enseñando permanentemente Stanley Kubrick en esta película, son entre cosas diferentes, entre personas y naves espaciales y planetas, porque él está permanentemente dando como esos saltos de nivel, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Y afinidades, asociaciones formales entre unos y otros, ¿no? Como nos va enseñando naves espaciales que son redondas, que esas formas redondas se parecen a planetas. Naves espaciales que giran o que rotan o que digamos que parece que bailan alrededor de los astros. La música de nuevo de Johann Strauss, ¿no?, de los vals, la idea del baile de la pareja, pero de una pareja que está en función de una estructura social, está en función de esos ciclos. Siempre estamos con ese tema, ¿no? O sea, la película en este sentido es súper coherente, ¿no? Y súper, digamos, ya digo que su estructura casi es una estructura cíclica. Nos está hablando de esos ciclos de distinto orden, del que, como veíamos, el metónico parece que es el más importante, pero que no deja de ser uno de los muchos órdenes en los que los distintos participantes en este gran baile hierogámico sacrificial participan, ¿no? Y entonces vemos al principio, por ejemplo, cómo aparece una nave que tiene una forma como de rueda de la fortuna, podríamos decir, que es un tema que luego aparece más a menudo, pero también aparece una cruz, es decir, es una cruz dentro de un círculo, y a su vez dentro tiene una especie como de abertura, ¿no?, de abertura oblonga, etcétera, ¿no? Esto, otra vez, es una referencia a la vinculación entre la cruz es decir, el sacrificio y la hierogamia, ¿no? Tiene la idea también un poco de la rosa cruz, ¿no?, de la tradición rosicruciana, ¿no?, donde la rosa en el centro de la cruz justamente simboliza esa
vinculación entre sacrificio, ritual sacrificial y ritual hierogámico. Que vamos a ver que es central en la película, ¿no? Luego aparece una nave con forma de cruz. Además con una especie como de cruz puntiaguda, con formas muy puntiagudas, lo que nos está otra vez hablando de esa idea de la cruz también no solo como símbolo del crucificado, sino también como arma y como elemento agresor y como elemento violador, etc. En un momento dado esa cruz que es la nave en la que viene este responsable de la misión en la Luna, entra en esa rosa cruz, en esa gran nave con forma de cruz, ¿no? Recordemos los rituales en los que se viola a vírgenes con cruces, ¿no? Recordemos el crimen de Alcácer, ¿no? La vergüenza del ocultamiento por las élites españolas sumisas al orden atlantista sionista, de un ritual de alto nivel, ¿no? De las élites donde utilizaron una cruz no me acuerdo ahora, de esa cruz doble, ¿no? Entonces yo creo que todo esto está implícito de alguna manera muy sutil, no se está expresando de manera, pero está yo creo que Stanley Kubrick nos lo está diciendo, y nos lo está diciendo en el mejor sentido de la palabra. Nos está tratando de dar una información, no nos la puede dar de manera muy explícita, pero no nos está manipulando, nos está de alguna manera nos lo está dejando ahí para que lo descifremos, y eso es muy importante. Ese nivel es muy importante, ¿no? Porque en definitiva pone en cuestión todas estas lógicas del insider y el outsider, del antisistema, del sistema, todas esas lógicas tan chatas y tan absurdas, porque en realidad todos somos sistema y todos somos en algún grado sistema y antisistema. Es decir, y seguramente los que más valor tienen son esos personajes que están ahí en los límites, en los márgenes, con un pie dentro, con otro pie fuera, y que están haciendo lo que pueden. Me explico, ¿no? En ese sentido yo creo que Kubrick, para mí, hasta donde lo he conocido, es un tipo que tiene mi respeto, ¿no? Entonces vemos que entra la nave en cruz, hay una coordinación muy bonita entre la música, y que aquí no se puede poner por temas de derechos de autor de YouTube, y entonces prefiero poner imágenes del vals de Strauss cuando entra la nave, ¿no? Y además ponen en pantalla esa apertura de la nave central, y la nave se va acercando, y tenemos otra vez toda esa idea de las sigigias, de los alineamientos, del ponerse justamente en eje y entrar, ¿no? Es decir, otra vez la vinculación entre las sigigias, los alineamientos planetarios, los eclipses y las conjunciones rituales, ¿vale? Las conjunciones rituales, de las que vamos a ver muchas, ¿no? Que hay que entenderlas, como digo, en el sentido más amplio del término, ¿no? A nivel metafórico, alimenticio, erótico, pero a un nivel más amplio, porque en definitiva es esa misma lógica la que opera a muchos niveles, ¿no? Y es lo que nos están diciendo Kubrick, y yo comparto, ¿no? Y de hecho, digamos que formulo en términos teóricos, ¿no? Entonces entramos en la nave, vemos a ese el responsable de la misión lunar, que se ha quedado dormido. Se le ha salido una pluma que tiene en el bolsillo y está flotando ingrávida por la nave, ¿no? Se ve que justamente pasa a través de una pareja
que está en la pantalla, ¿no? Y esto es muy importante porque, como voy a intentar ahora mostrar, esa pluma vuelve a ser el falo y vuelve a ser la cultura sublimada, es decir, vuelve a ser el falo castrador, sodomizador, bla 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 bla, convertido en cultura, convertido en... y por lo tanto es la pluma de los sacerdotes, de las castas sacerdotales, de los escritores de la ley, me explico, ¿no? Es decir, cómo toda la cultura está inscrita en esa lógica sacrificial, de violencia sublimada, y yo creo que aquí nos lo dice muy claramente, porque de hecho hay una alusión muy directa a el mito de Isis y Osiris, ¿no? Como sabéis, Isis es un mito al que hago referencia a menudo porque creo que es central para entender hoy el mundo. Lo utilizan mucho los Illuminati. Osiris es sacrificado, los 14 despedazado en 14 trozos, Isis los busca por el Nilo y finalmente encuentra a todos menos el falo, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una alusión a esa idea, ¿no? De que llega una azafata, que está otra vez la idea de la nave, pero en este caso es la nave espacial, ¿no? Del barco por el Nilo a la nave espacial, ¿no? Como nuevo lugar en el que se producen las conquistas, ¿no? del poder, ¿no? Illuminati de hoy, y la azafata agarra el falo perdido de Osiris y se lo mete en el bolsillo, ¿no? De la misma manera que Isis recompone el cuerpo de Osiris, ¿no? Según nos dice el mito, ¿no? Y en la práctica lo que hace es, digamos, una hierogamia, es decir, una cópula con un muerto, ¿no? La azafata tiene unos zapatos donde dice grip shoes, ¿no? Zapatos que se agarran, y al mismo tiempo unas alas, ¿no? Entonces hay toda esta idea como de una referencia a Isis, del vuelo, ¿no? El catábasis, la nábasis, todo eso aparecerá sistemáticamente, aparecerá mucho en la película, y aquí ya nos está hablando, ¿no? Del suelo, de tocar suelo, de las alas, quizás es una referencia no sea tanto Isis como Tot Hermes, el dios que acompaña a los dioses, es decir, que lleva a los dioses, que guía a los dioses en ese camino hacia abajo y hacia arriba, ¿no? De la catábasis y la nábasis, ¿no? Y además es muy significativo que esa pluma, como decía, aparezca justamente entre la pareja que está observando, bueno, no está observando porque está dormido, porque está simbolizando la muerte de Osiris, esa pareja que está proyectada en la pantalla, ¿no? Ya nos está hablando de un tema que aparecerá sistemáticamente en la película, que es las relaciones humanas, pero no solo humanas, sino realmente las relaciones triádicas, de nuevo, las relaciones de A3 y de A3 en las que aparecen elementos mixtos, dos elementos masculinos, uno femenino, o dos más femeninos y uno masculino, de nuevo desmontando toda la parafernalia de la teoría de género, esas relaciones triádicas mediadas por el ritual y por el falo de Osiris, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de Diana Kerr, del falo que colocan el primer día allí, el campanario de la iglesia, luego el móvil que es el falo, que encuentran y que reconstituyen y que quieren resucitar, en fin, toda esa parafernalia de que yo he hablado ya muchas veces, pero que sigue implícita, ¿no? Siempre es ese falo ritual, el que es utilizado por el poder para mediar y manipular las relaciones humanas, y por lo tanto de ahí es donde extraen verdaderamente el poder, de la canalización de esa energía libidinoso-agresiva en última instancia, ¿no? Siempre aparecen estas estructuras triádicas. Curiosamente decía que cuando va a entrar la nave en forma de cruz en la otra nave en forma de rosa cruz, esa abertura oblonga justamente se coloca en un momento dado en vertical, ¿no?
y es cuando la música precisamente llega a su culmen, ¿no? Del vals de Strauss, dan, 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 dan. Entonces justamente se coloca en vertical, nos está hablando otra vez del símbolo del falo, y curiosamente esa abertura tiene la misma forma, exactamente la misma proporción, si os fijáis, que el monolito. Por lo tanto, aquí ya encontramos esa asociación entre falo, vagina mística, porque a continuación la vamos a ver en horizontal y va a entrar la nave por esa gran apertura, de nuevo con las mismas proporciones del monolito, que se ha convertido en una gran vagina mística, ¿vale? Entramos en la nave, este doctor que dirige la misión se encuentra con un compañero frente a una azafata, una secretaria que está en un mostrador, y otra vez volvemos a encontrar la estructura triádica en este caso, ¿no? La estructura de A3 y esa rivalidad sublimada de las jerarquías profesionales, ¿no? Y muy significativamente esa nave que veíamos con forma de Rosacruz, de cruz escrita en un círculo, aparece proyectada detrás como si fuese el plano como si fuese el plano de esos dos niveles de la nave, pero en realidad lo que que Stanley Kubrick nos está diciendo simbólicamente, es que son esas dos dimensiones, solar y lunar, ¿no? Y también los dos ojos, ¿no? Los dos ojos de Horus, el ojo solar, el ojo lunar, ¿no? Y el ojo lunar no es casualidad que haya colocado el ojo solar en el ojo derecho, es lo que dice Plutarco en su obra de Isis y Osiris, y el ojo izquierdo es el lunar, ¿no? Porque en el mito también es así, ¿no? Y en el mito hay toda una lógica en la que el eclipse de luna se hace corresponder con la lucha de Set y Osiris, perdón, de Set y Horus, en la que Set hiere el ojo el ojo izquierdo lunar de Horus, ¿no? Eso es en eclipses, ¿no? Perdón, eso es en fases decrecientes de la luna, ¿vale? Entonces el ojo se cierra de la misma manera que se cierra la luna, y hay toda esa asociación que se utiliza a nivel ritual, ¿no? Y que utilizan realmente, por ejemplo, cuando nos sacaron al niño este de Alepo, el niño de Alepo de hace poco, utilizaron esa simbología y lo hicieron precisamente en coordinación con los ciclos lunares, ¿no? O sea, que lo siguen utilizando hoy en día, ¿no? Lo vemos en muchas películas, y también lo utilizan con eclipses, ¿no? También el eclipse se hace ya con mutilación, es decir, estamos otra vez en esa idea de la coordinación de los ciclos, ¿no? Y aquí, como se ve, Stanley Kubrick es muy consciente de esto y sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Y nos lo está además poniendo en relación con esa idea de la rivalidad de los dos, ¿no? El ser tónico y el ser uranio, en el marco de una tríada. Eso es muy importante, ¿no? Porque siempre hablamos ya de deseo mimético, ¿no? Siempre se da en el marco de esta rivalidad, ¿no? Y aquí es donde otra vez todo este tipo de cuestiones nos permiten desmontar las teorías de género, ¿no? Y toda esa. Entonces luego detrás vemos que aparece el número 18, ¿no? 18 cabinas, ¿no? 18, 9 más 9, ¿no? Los dos hombres en una especie como de 9 y el 9, o el 6 y el 9, ¿no? Los dos ciclos, ¿no? Los dos círculos, los dos ciclos, el 9 y el 9, 18. 18, el ciclo de Saros, ya hemos visto que es 18 años y 11 días, el ciclo de Saros.
Y luego 19, uno más, aquí estamos al principio de la película, luego llegaremos al 19, es el ciclo más importante, como digo, donde se produce el... Entonces le dan la cabina 17, además, para hablar, ¿no?, por videoconferencia con la Tierra, que es también justamente uno antes del 18, ¿no?, está a punto, y luego él morirá al encontrar el monolito, digamos que en el 18, ¿no? O sea que podemos entender que esto es, estamos a punto de llegar al 18 y luego llegaremos al 19, ¿no? A su vez podríamos decir que el 666 viene a ser esa especie como de tres nueves, ¿no?, tres ciclos, y otra vez es la Trinidad, perdón, de los tres son sacrificados, ¿no? La nave esta circular la vemos desde dentro y volvemos a encontrar esa idea del ciclo, ¿no? Esa nave es una nave en la que creo recordar que también en Tarkovsky aparece algo parecido, ¿no? En la película de Tarkovsky del espacio. Pero aquí lo vemos y luego lo volveremos a ver, ¿no? Creo que también hay una alusión a Diana, ese color fucsia de las sillas que encontramos en otras ocasiones, es una alusión al color fucsia típico de Diana, Diana Luna. También lo encontramos mucho en Diana Kerr. Diana Kerr aparece o de blanco, o de negro, o de fucsia, casi 90 y muchos por ciento de los casos. Otro elemento más que demostraría que estamos ante un ritual muy, muy elaborado, hecho por altos iniciados. Decía que hay, bueno, en otras imágenes volvemos a ver esa idea de cómo las naves toman formas circulares, luego lo volveremos a ver, esa idea otra vez de las vinculaciones entre niveles. De las trinidades siempre aparecen en formaciones trinitarias. Y luego al interior de la nave vemos en muchas ocasiones toda esa idea de también la relación de los hombres con los espacios, con las geometrías, con la arquitectura, con la ingeniería. Yo eso como arquitecto y artista lo sé reconocer, pero en realidad cualquiera que se fije lo puede también ver. Cómo hay toda esa idea de atravesar, de entrar por espacios que tienen formas como vaginales. Entrar en sitios y no es una casualidad que esas entradas estén a menudo asociadas también al tema de la comida, ¿no? Por ejemplo, esa azafata entrando por esos huecos, que lo hace en varias ocasiones, no solo una vez, se ve en varias ocasiones, va llevando bandejas de comida, ¿no? Bandejas de comida prefabricada que toman los astronautas. Esas bandejas salen otra vez por unas aperturas también oblongas. Que vuelven a repetir esa idea del monolito y de la vagina recíprocos, ¿no? Esos episodios donde comen suelen estar signados también por los rojos. Es decir, otra vez Stanley Kubrick nos está señalando eso que yo digo de esa vinculación entre lo erótico y lo agresivo, es decir, lo alimenticio, agresivo, sacrificial, y lo erótico, fertilizador, fecundador y erogámico.
de una manera muy evidente, siempre aparecen esos rojos. Toda esa idea también de los ciclos que decía, es decir, hay un momento en el que después de comer este astronauta va al servicio y tiene que leer unas instrucciones donde está esa idea de que va a excretar, lo que ha comido, y de alguna manera lo que él excreta, la nave lo va a tener que de alguna manera absorber, ¿no? También procesar, es decir, esa idea de que los ciclos están coordinados, ¿no? Y lo que sale de un sitio entra en el otro, ¿no? Esa lógica que yo os dije, que en definitiva es la que preside la máquina hidrogámico-sacrificial, que es que operan como conjunciones y disyunciones como distinto orden, es decir, está todo el rato como sacando una cosa de un nivel y conjugando la otra, sacándola de un nivel y conjugando la otra, ¿vale? Entonces por eso esos toroides van destruyendo y creando a distintos niveles, ¿vale? Eso, en definitiva, es lo que nos está contando Stanley Kubrick con otro lenguaje, ¿no? Desde esta nave lunar salen ya en misión al cráter Clavius, donde se ha encontrado este monolito, ¿no? Entonces cogen otra nave, esta es la nave que, como decía, es ya de una forma esférica. Se vuelve a ver toda esa idea de, cuando ya van llegando a la zona donde está el monolito, toda esta idea otra vez de cómo la máquina se alinea con la base, y en eso pone mucho énfasis Kubrick, ¿no? Y al principio, las primeras veces que yo veía esta película era como muy aburrido, ¿no? Y no lo entendía, ¿no? Todo el rato y se va alineando, ¿no? Pero si pensamos, y yo creo que es bueno, ¿no? Stanley Kubrick nos está dando como tiempo para que lo digeramos, ¿no? Si lo pensamos, nos está hablando de todo esto que decimos. Nos está hablando de la cruz, nos está hablando del círculo, de cómo se coordina la cruz con el círculo, cómo se coordinan esos distintos órdenes, cómo la nave llega y se posa o es, digamos, ingerida, entre comillas, o cómo copula, o cómo se introducen, es decir, todas estas metáforas. Nos las está diciendo Kubrick con mucha sutileza, ¿no? Y lo importante es que es la propia máquina, digamos, la que está gestionando esas sicigias, ¿no? Esas conjunciones de distintos órdenes, ¿no? Vemos como la nave se posa en esta otra nave, realmente hay como varios de estos transbordos, vuelven a aparecer los rojos en esa idea de la conjunción de las distintas naves, y tenemos una reunión, ¿no? Llegamos a la reunión en que los altos representantes de esta misión lunar van a hablar sobre ese encuentro del monolito, ¿no? Yo creo que es muy significativo, no ha podido ser una casualidad que Kubrick coloque 12 sillas en los laterales, es decir, 6 y 6, y luego 3 en el frente, ¿vale? Tampoco que... Es decir, yo creo que nos está hablando de los 12 apóstoles, también nos está hablando en general del 12 como intento de cuadrar el 4 con el 3, la cruz, el círculo otra vez, ¿no? Pero es otra vez en función de las trinidades y las tríadas, ¿no? Es decir, yo creo que nos está hablando porque luego en la conversación él dice que se trata de una misión rigurosamente secreta, que es algo de lo que no pueden informar al resto de la población, es decir, nos están hablando de esa lógica de las castas sacerdotales, políticos sacerdotales de siempre, que precisamente basan su poder en el secreto, ¿no? Y en la ocultación al resto de la población, a los profanos, de un saber, ¿no? Entonces nos dicen que es muy importante que guarden ese secreto,
Y además dice algún detalle muy importante, dice que les agradece en nombre de otro superior que no está, por lo tanto Jesucristo, Dios, ¿no? Enviado que les agradece todos los sacrificios que han hecho, ¿no? Yo creo que aquí está haciendo una alusión al cristianismo, ¿no? A cómo el cristianismo ha puesto el énfasis en lo sacrificial y no en lo hierogámico, otra vez, ¿no? O sea, para mí la tesis central, si hubiera que resumirlo en un titular, lo que está haciendo Kubrick es hablarnos realmente de las relaciones entre sacrificios y hierogamias, a todos los niveles. O sea que básicamente está haciendo lo mismo que estoy haciendo yo con mi teoría. Y aquí ya nos está diciendo que de esos sucesivos encubrimientos, que en definitiva son todas las instituciones religiosas, el cristianismo en particular lo que ha hecho es hacer muchos sacrificios, ¿no? Para esconder tanto el sacrificio real como la hierogamia, y sobre todo la vinculación del sacrificio y la hierogamia, ¿no? Creo que tampoco es una casualidad que de los 12 apóstoles que se sientan en esa mesa aparezcan 3 sillas vacías, ¿no? O me parece que son 4, ahora que lo veo. Bueno, sean 3 o 4, me da la impresión de que está haciendo referencia también a los evangelios oficiales, ¿no? O sea, nos está viniendo a decir que esos evangelios son no hay apóstoles, que son una fabricación, algo así, yo creo que nos está diciendo, ¿no? Y luego de esa Trinidad, que significativamente son 3 hombres, porque hay algunas mujeres por ahí y tal, pero la Trinidad son 3 hombres, a pesar de que cuando él habla ha dejado vacío el puesto central y se ha colocado en el atril, ¿no? Parece que aquí también nos está hablando de cómo la figura central de esa Trinidad en realidad es una figura femenina, ¿no? Es decir, esa idea de que la Trinidad, de la que nos han hablado mucha gente, ¿no? Los gnósticos, los esenios, los místicos alemanes, la Iglesia morava, etc., nos han dicho que el Espíritu Santo en realidad es la Pistis Sofía, ¿no? Es una mujer, ¿no? Y por lo tanto eso nos lleva otra vez a Isis y a las trinidades, la Trinidad osiríaca, etc., ¿no? Y a otras trinidades que encontramos, ¿no? Hasta la Potnia Terón, la señora de los animales, y podríamos remontarnos, ¿no? A muchas. Entonces, justamente deja vacío el sillo central, como si faltase tal. Nos está hablando del cristianismo, de los sacrificios. Yo creo que esto todo es muy significativo, ¿no? Porque además ahora, como veremos, yo creo que la clave también de todo esto es interpretarlo como a un mismo tiempo, para el que quiera, introduciendo ese elemento que decíamos, extraterrestre, suprahumano y todo lo que se quiera, y que no es mi caso, y al mismo tiempo entenderlo en términos como muy humanos, ¿vale? Entonces yo creo que todo esto cobra sentido de esa manera, ¿no? Por ejemplo, luego ya han salido de esa reunión y se dirigen en una nave a ver el monolito, ¿no? Como decía, en el cráter Clavius. Que también no debe ser casualidad, que es un astrónomo, que tiene que ver con toda la instauración del calendario gregoriano, por lo tanto de la vinculación de lo solar, de lo lunar, de los calendarios lunares, que eran más de orden pagano, al calendario solar, ¿no? Romano cristiano, etc., ¿no? Entonces yo creo que tampoco está haciendo alusión a eso, ¿no? También Clavius fue un investigador que se ocupó del tema de la nómica, me parece que se llama, es decir, toda la ciencia de las mediciones, de las proyecciones de las sombras, de los astros, ¿no? Y por lo tanto o sea que Kubrick nos está hablando todo el rato de esa importancia de la proyección, de las líneas, de los astros, de las coordinaciones entre cosas, ¿no? De los calendarios, ¿no?
me olvidaba decir que en un momento este director de la misión habla con su hija por videoconferencia y justamente es el cumpleaños de la niña, ¿no? Y él le felicita su cumpleaños. Por lo tanto, otra vez nos está hablando del ciclo, del año, de la coordinación del ciclo humano y el ciclo solar, y luego volverá a aparecer el tema del cumpleaños, ¿no? Y además, tanto en esta conversación que tiene el astronauta con su hija, como en una conversación que tiene él con otros astronautas que se encuentran en la nave, se deslizan muchas claves que yo creo que son importantes sobre el control mental, que luego vamos a ver que es central también en la película, ¿no? Nos está diciendo, pero se lo está diciendo a iniciados o a gente que sabe del tema, no se lo está diciendo a la gente en general, todo el tema del control mental, y cómo el control mental, como sabemos, es fundamental en toda la tecnología de punta, porque muchos de los científicos están controlados mentalmente, porque si no revelarían secretos, porque normalmente en todo este tipo de misiones de punta, astronautas, en todo, pues, la comunidad de inteligencia, proyectos punteros, etcétera, suelen ser controlados mentalmente, suelen ser gente que en definitiva operan como robots, ¿no? Dicen, por ejemplo, que Mark Zuckerberg es un controlado mentalmente, y así muchos de los que están en todos estos proyectos de punta, porque de esa manera operan, están metidos, son como robots en definitiva, ¿no? Y además se olvidan, ¿no? Se les puede desactivar alters para que se olviden de determinadas cosas y funcionen como robots en la práctica, ¿no? Porque esto es de lo que normalmente no habla la gente con el transhumanismo y tal, ¿no? O de la inteligencia artificial, ¿no? Que precisamente lo delicado es esa vinculación, ¿no? Y luego en esa conversación que tiene el astronauta con otros, también dejan caer muchos temas sobre la programación mental, ¿no? Por ejemplo, hacen una alusión, una de las mujeres que se encuentra a la hija del astronauta, ¿no? Le dice, esa niña tan mona que tienes y tal, ¿no? Se está hablando de prácticas de familias de las que nos ha hablado Bryce Taylor, por ejemplo, ¿no? De familias de trauma y de abuso intergeneracional, de rituales satánicos entre familias, en las iglesias de las localidades, en bases secretas, militares, etc., que son muy propias de toda esta gente que está a altos niveles en proyectos secretos, ¿no? Con la hija pasa lo mismo, ¿no? La hija le pide un teléfono, ¿no? Hija, ¿qué quieres de vacaciones, de cumpleaños? Un teléfono, ¿no? Y luego le dice, ¿qué más quieres? Y le dice, un galago, ¿no? Un galago es un mono nocturno con los ojos muy abiertos, ¿no? Está hablando también de cómo el MK Ultra utilizan todo este tipo de alteraciones de los ciclos, los biorritmos, de los ciclos biológicos, ¿no? De las disociaciones perceptivas y auditivas, visuales, como mecanismo de generación de alters, ¿no? Entonces se montan en esa nave, se dirigen a ver el monolito y otra vez vuelven a comer. O sea, siempre están comiendo las naves, siempre aparecen los colores rojos otra vez. Todo el rato nos está contando esto, ¿no? Kubrick lo mismo, ¿no? Y aquí hablan, ¿no? Y le pregunta el comandante a los otros, bueno, y el director de la misión, bueno, ¿y qué sabéis del monolito? ¿Qué habéis podido averiguar y tal? Dice, pues la verdad es que no sabemos nada. Lo único que sabemos es que está ahí desde hace 4 millones de años y que ha sido enterrado deliberadamente, dicen específicamente, literalmente. Y él repite, enterrado deliberadamente, ¿no? Deliberately buried, en inglés, ¿no? O sea que, de nuevo, interpretando esto en términos como muy terrenales, Kubrick nos está hablando simple y llanamente del ritual hierogámico sacrificial que, como hemos visto hace 4 millones de años, no es una casualidad, da comienzo a la cultura con los monos, ¿no? Ya digo que si además de eso hay otros factores, pues bienvenidos sean, pero no va a cambiar mucho la historia, ¿no?
se acercan a la base donde está el monolito y volvemos a ver otra vez la misma historia, ¿no? Otra vez nos enseña la sigigia, el ti, 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 otra vez con el rojo, conjunción, rojo, ritual. La máquina mediando el ritual. Y además, de manera muy significativa, esa nave, otra nave con la que han llegado, tiene una forma de ataúd evidentísima, ¿no? Y además, uno de los astronautas la está observando desde una ventana, ¿no? Otra vez, y acaban de decir que fue deliberadamente enterrado, ¿vale? Entonces, nos están hablando otra vez de cómo toda la noción de la muerte y por lo tanto de la vida, es decir, que toda nuestra cultura gira en torno a todo este tipo de cuestiones y a todo este tipo de ritualizaciones de la muerte, ¿no? De la misma manera que llega la nave con forma de ataúd y se posa en la base, Stanley Kubrick nos está invitando a que lo interpretemos en términos rituales, ¿no? Como ritual bueno, en este caso sería ritual de enterramiento, ¿no? Pero que en definitiva es un ritual que se deriva del ritual sacrificial, ¿no? Sería una especie como de ritual de otro nivel para los profanos, de un ritual más excepcional, ¿no? Que harían los seres iniciados, sagrados, etc., ¿no? Llegamos al lugar donde se encuentra el monolito y efectivamente el monolito está enterrado. Luego nos dirán que está enterrado a 12 metros, literalmente. Otra vez el 12 asociado al enterramiento, a ese secreto que han conservado las religiones, y en este caso el 12, los apóstoles, el cristianismo. Otra vez aparece en función de una trinidad, ¿no? El monolito en la luna y esta vez se ve la tierra al fondo, ¿no? Otra vez la idea de la tríada, trinidad, ¿no? De los alineamientos. Llegan 6 astronautas que se colocan en 2 grupos de 3, aparentemente, con una primera trinidad con un ser destacado al centro y 2 en los laterales más bajos, y al fondo otros 3. ¿Vale? Es decir, esta es la estructura triádico-trinitaria de la que yo estoy hablando todo el rato, ¿no? Descienden la rampa. Antes nos ha enseñado Kubrick que esa gran fosa en la que han excavado para desenterrar el monolito tiene 2 rampas, tiene una rampa de bajada y otra rampa de subida. Nos está hablando de la catábasis y de la anábasis, nos está diciendo que el ritual consta de esos 2 procesos, ¿no? Y ellos descienden, es decir, están entrando en esa bajada a los infiernos del ritual, ¿no? Al descender se ve en un primer plano muy explícito un grupo de focos con 3×4, 12 focos. Otra vez vuelve a aparecer el 12 que de alguna manera esconde al grupo de 6 que viene detrás. Creo que nos está hablando de alguna manera cómo el cristianismo, cómo los 12 apóstoles de alguna manera están deslumbrando lo que se encuentra detrás, que es esta estructura triádico-trinitaria, ¿no? También la estrella de David, ¿no? Nos está hablando de cómo se solapan distintos cultos, me parece a mí, ¿no? Esa rampa tiene 7 focos. Estamos en la Luna. Yo decía que la Luna tiene un ciclo de 29,53 días, pero en realidad
si tratamos eso de ajustarlo a días solares, son casi 28, ¿no? Porque 28 es divisible por 2 da 14 y 14 da 7, ¿no? Por tanto, sabemos que además eso está muy vinculado a muchas religiones que se han basado en ciclos lunares, pero particularmente en la egipcia y de nuevo en el ritual de Osiris, del despedazamiento en 14 trozos y tal, ¿no? Entonces nos está hablando de 7 de bajada, de 7 de subida, ¿no? Llegan a la base y ese rojo que hemos visto asociado desde un principio al ritual de sangre se posa de una manera muy sutil, sin que apenas nos demos cuenta, porque lo hace como si fuera un reflejo de uno de los focos, pero se posa justamente en el centro del monolito, ¿no? Una mancha roja. ¿Vale? Y luego veremos que esas mismas manchas rojas se posan sobre los cuerpos de los astronautas, ¿no? ¿Vale? Entonces, justamente en el momento en el que ellos se juntan para hacerse una foto, de los 6 quedan 5 frente al monolito y en dos de ellos se posa la luz roja, ¿no? Yo creo que Kubrick nos está hablando de la péntada o la pentarquía egipcia, ¿no? De esa formación de 5 dioses, ¿no? Osiris, Set, Isis, Neftis, Horus. Esa es la pentada o pentarquía egipcia, ¿no? Pero como de ellos, además, habría en una visión muy simplificada, porque luego todo esto son estructuras mucho más complejas, pero en una visión muy simplificada lo que tendríamos sería como 2 seres tónicos y 2 seres uráneos, ¿no? Es decir, Set es el ser tónico, Osiris es el uranio, Neftis es la tónica. Es decir, hay esa idea, en el fondo son 2 gemelos, son las 2 dimensiones de un mismo ser. Al final los 4 son un mismo ser, ¿no? Pues es que están disociados como en... Entonces al final lo que tenemos es que me da la impresión de que esas 2 luces rojas que primero se han posado en el monolito y luego se han posado en los seres, nos está hablando como el monoteísmo, ¿no? No deja de ser una sublimación de religiones paganas en las que estas estructuras religiosas son más complejas, ¿no? Como hemos dicho, venimos de la estructura triádico-trinitaria que desciende la rampa, que en definitiva, como he mostrado en otros programas, en la serie de sacrificios y hierogamias, y cuento en mi libro, del mismo título, al final, bueno, esa estructura triádico-trinitaria también es esta estructura de la péntada, ¿no? Que acaba siendo también una estructura triádico-trinitaria, ¿no? Por tanto, yo creo que algo de esto hay, ¿no? Y es muy significativo que justamente cuando aparecen esas luces rojas es cuando les va a hacer una foto y entonces oyen ese famoso pitido en el que pues pierden el pitido que les produce como un aturdimiento y no sabemos lo que pasa, ¿no? No sabemos si mueren, no sabemos si... En ese momento, justo cuando escuchan el pitido, miran arriba, porque están al lado del monolito, y de la misma manera que pasaba con los monos al principio, ven la sicigia de monolito, es decir, monolito luna, sol, tierra. Y además el sol naciente otra vez. Esto es importante porque justamente es el momento del sacrificio, del ritual hierogámico sacrificial, y el nacimiento se produce al mismo tiempo del sacrificio, ¿entendéis? La hierogamia, entendiendo nacimiento como la continuidad de la hierogamia, se produce al mismo tiempo que el sacrificio, ¿no? Esa obsesión de todos estos satanistas por sacrificar a vírgenes y acceder a los fetos, etc. Toda esa idea está aquí, ¿no? Implícita. Pero también toda esa idea de que hay determinados rituales encadenados, ¿no? Esta vez volvemos a las sicigias, ¿no? Y a los ciclos metónicos, ¿no? Hay un sacrificio y en un momento dado el feto que surge de ahí se
incuba y vuelve a nacer y se vuelve a celebrar un sacrificio a los 19 años, que yo, como he comentado ya en alguna ocasión, creo que es lo que está en el fondo del ritual de Diana Kerr, ¿no? Y su vinculación con Diana de Gales. En fin, hay otras referencias a la Trinidad sobre los focos, etcétera, como aparecen tres focos, dos de ellos muy iluminados, otro como reflejado. Yo creo que también tiene que ver con la idea de dos inmanencias y una trascendencia. Tiene que ver con la estructura de tres, en la que se produce una vinculación entre la disyunción sacrificial, la encarnación sacrificial y la encarnación hierogámica, y la disyunción hierogámica, es decir, el nacimiento, que a su vez reinicia el ciclo sacrificial. Pero esto quizás sea demasiado abstracto, ¿no? Solo los que estéis siguiendo el tema más de cerca y estéis leyendo el libro, o lo hayáis leído, os puede... Yo creo que... Pero en todo caso, yo creo que básicamente de lo que nos está hablando aquí Kubrick es del control mental, es del MK Ultra, ¿no? Esa idea de la luz, del deslumbre, de la foto que le hacen en un momento dado, de la máquina tomando el control de la situación. Por tanto, llega un momento en que la propia inteligencia artificial toma el control del humano, sacrifica al humano. Pero también toda esa idea de los sonidos estridentes, de que utilizan para controlar mentalmente, para generar los alters, para que esos alters se repriman y olviden lo que hacen, está aquí implícito, ¿no? De alguna manera nos está diciendo que lo que ha hecho el régimen en el que hoy vivimos, el régimen capitalista, como yo lo llamo, es, de alguna manera, sin dejar de realizar todos los otros rituales, también, de alguna manera, encarnar esos rituales hierogámicos sacrificiales en la propia tecnología, ¿no? Y la expresión más pura de eso sería el control mental, ¿no? El control mental no sería más que un ritual hierogámico sacrificial en el que esa disociación triadico-trinitaria de los seres se produce en el mismo sujeto, ¿no? Es decir, esa idea de los gemelos, que se utiliza mucho en control mental, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en Bryce Taylor, cuando nos habla en su libro Memorias, Thanks for the Memories, gracias por las memorias, gracias por los recuerdos. Ahí cuenta cómo a ella la generaban un alter, ¿no? Gemelo, la generaban una especie como de alter gemelo y la obligaban a ver la película The Parent Trap, tú a Boston y yo a California, ¿no? De la que luego hay otra versión, tú a Londres y yo a California, en castellano, pero que en definitiva son gemelas reales, porque son programas que hace Disney, que no es casualidad porque Disney World lo utilizan para control mental también, lo cierran y meten a las víctimas MK Ultra y las traumatizan, las sodomizan, las violan, las torturan en las mismas atracciones de Disney World, ¿no? De manera que luego, cuando vean películas en la tele o en cualquier sitio, al ver determinados símbolos, recuerden el trauma y por lo tanto olviden, ¿no? A ella le dicen, hay que acordarse de olvidar, hay que recordar, olvidar, ¿no? Es decir, eso lo he contado también en el vídeo sobre precisamente la película de las gemelas. Lo que hacen es generar una especie de pantallas, pero eso también funciona para el resto de la sociedad, donde el símbolo te encubre, te hace olvidar el trauma que realmente han sufrido en ese contexto. Es decir, la meten en el tren de la bruja, la meten en todas esas atracciones de Disney World, y ahí muchas veces Henry Kissinger, disfrazado, la acompaña como uno de sus controladores principales, pero si no, otros agentes de inteligencia, etcétera,
Y allí, en esas atracciones, viendo a Mickey Mouse, viendo a todos los personajes de Disney World, a la Bella Durmiente, no sé qué, es donde a la niña Bryce Taylor, con añitos de edad, la violan, la sodomizan, la torturan, la clavan en agujas, la generan traumas. Entonces esto para mí es muy significativo porque nos muestra hasta qué punto vivimos en un mundo hoy donde la perversión, básicamente, es decir, un grupo de élites absolutamente inhumanas, perversas, satánicas, muy inteligentes y muy cultas y muy refinadas, pero al mismo tiempo perversas hasta no poder, están infiltradas de una manera brutal, y hasta qué punto la mayor parte de la sociedad no es consciente de ello, ¿no? Y también cómo operan estos programas de control mental, es decir, cómo todos esos símbolos que estamos viendo a diarios y que nos parecen tan guays y a los que llevamos a nuestros niños porque es la cultura que tienen que aprender, está transmitiendo mensajes tremendamente perversos y de una manera tremendamente sibilina, retorcida y diabólica, ¿no? Stanley Kubrick nos está hablando de esto utilizando de alguna manera a los astronautas como símbolo y también como, digamos, sector de vanguardia de toda la sociedad, ¿no? Que en realidad es lo que está pasando, ¿no? Todos esos sectores de vanguardia, estrellas de Hollywood, agentes de inteligencia, super soldados, altos políticos, altos empresarios, todos estos que están, como decía, que son víctimas de ese control mental duro, van poco a poco extendiendo todo eso al resto de la sociedad, ¿no? Y todo eso, en última instancia, como digo, no deja de ser un ritual en el que estas estructuras religiosas y rituales se están, digamos, inscribiendo, ¿no? Por ejemplo, Bryce Taylor nos dice cosas muy interesantes, como que en un momento dado ella estuvo muy vinculada a Neil Diamond y de alguna manera generaban como ciertas estructuras triádicas otra vez, es decir, generan determinadas estructuras complementarias en las que a ella la utilizan para reforzar la programación de determinados personajes, formando este tipo de estructuras trinitarias y en relación al público también, es decir, otra vez estructura triádico-trinitaria. Hay una especie de estructura trinitaria que es la de los actores de Hollywood, que se proyecta de alguna manera en el público como estructura triádica, ¿no? Seres profanos, seres sagrados, pero de una manera muy implícita, es decir, no... Es verdad que a veces en Hollywood encontramos estas estructuras trinitarias de manera más explícita, ¿no? Y aparecen los tres precogs en la película del precrimen, aquella, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, de Spielberg, ¿no? Minority Report, o encontramos esas tres... en fin, ¿no? De esto ya he hablado mil veces, ¿no? Pero lo importante es entender que estas estructuras en realidad están implícitas, no es que sean explícitas, ¿no? Y por ejemplo, le vuelve a pasar, nos lo cuenta Bryce Taylor con Barbra Streisand, ¿no? O sea, cómo Barbra Streisand, controlada mentalmente, súper drogada, súper deprimida, etc., Bryce Taylor aparece como refuerzo y programan determinadas personalidades específicas en cada momento que complemente justamente el otro rol de Barbra Streisand, ¿no? De manera que nosotros vemos solo en el escenario a Barbra Streisand, pero implícitamente ella está metida en una estructura triádica, porque estos controladores, que en última instancia son gente que conoce muy bien estas cosas, está, como digo, proyectando toda esta ritualística en
esas figuras, ¿no? Y lo mismo hacen luego con los presidentes, ¿no? Todas las relaciones de Bryce Taylor con los presidentes del gobierno, donde también les refuerzan determinados roles, le crean determinados personajes que es justamente el complemento que necesitan, ¿no? Generan programaciones cruzadas, otra vez el hombre y la mujer que se complementan, que son más estables, para en un momento dado luego... o sea, todo esto es de un nivel de sofisticación y al mismo tiempo de perversión brutal, ¿no? Entonces, con esto podemos dejar esta segunda parte y seguiremos entonces con lo que queda, que ya sería el salto a la nave donde está HAL 9000. Entonces, muchas gracias y seguimos en otra ocasión.